Fíjense, la Ley Orgánica de Hidrocarburos presenta graves vicios de inconstitucionalidad, tanto de forma como de fondo, porque altera principios esenciales del orden constitucional venezolano y compromete la soberanía nacional sobre los hidrocarburos. Nosotros vamos a ir revisando una presentación que se hizo a propósito del recurso de nulidad presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia por la inconstitucionalidad, los vicios de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. A medida que yo voy conversando, ustedes van a tener la posibilidad de ver la presentación que se realizó a tal efecto. Porque mientras los venezolanos no entendamos que el salario, la prestación de servicio, la salud, el desarrollo nacional está amarrado indisolublemente al control del petróleo y a la soberanía, no va a pasar nada, ni vamos a mejorar, porque ahora sustituyeron a unos saqueadores por otros saqueadores, mientras siguen los mismos administradores de las migajas, los conserjes, al frente de esta situación, de esta grave situación. Entonces, ¿cuál es la tesis central? La privatización funcional encubierta. La ley orgánica no es una reforma ordinaria, constituye una mutación constitucional que desmantela el Estado social de derecho y de justicia y opera separando la titularidad nominal que retiene el Estado del control material efectivo entregado a las transnacionales. Entonces, es un sistema diseñado para evadir la Constitución mediante el colapso sistémico programado. El vicio de origen, el fraude al control de organicidad. ¿Por qué? Porque el mandato constitucional en el 203 nos dice que hay que remitir obligatoriamente a la Sala Constitucional antes de su promulgación la ley para revisar el carácter orgánico. La realidad es que en 24 horas fue sancionada, promulgada y publicada. Eso es un fraude constitucional insubsanable. Así de sencillo. Acarrea nulidad absoluta porque es un vicio de orden público constitucional. El vicio de consentimiento, que algunas personas no lo quieren mencionar porque hay coacción externa. El bloque de la constitucionalidad establece, y el artículo 51 y 52 de la Carta de las Naciones Unidas, la coacción sobre representantes del Estado anula la validez legal. La ley orgánica es producto de una extorsión geopolítica, pero ese no es un argumento frente al Tribunal Supremo de Justicia, ese es un argumento frente a las cortes internacionales, a los tribunales internacionales. Estemos pendientes de eso. La ruptura del dominio público y la reserva estratégica, que es el corazón de la Constitución Económica Venezolana. El artículo 12 establece que los yacimientos son inalienables, imprescriptibles, fuera de comercio. El artículo 302, que el Estado se reserva el control operacional y estratégico. Óigase esto. Y el artículo 303. Ahora, ¿qué sucede con la Ley Orgánica de Hidrocarburos? La reforma. Hay una transferencia de la gobernanza corporativa o del gobierno y el dominio sobre los recursos de suelo y subsuelo hacia una gobernanza corporativa y entidades privadas. Hay una desnacionalización funcional. El Estado reina, pero no gobierna en sus propios recursos. Es decir, nosotros no vamos a poder decidir si va a haber aumento de sueldo o no, no lo vamos a poder decidir. Ni la inversión, si va para la electricidad o para la salud, no lo vamos a poder decidir porque lo está decidiendo otro, que además se está robando nuestros recursos, saqueándonos. No lo olvidemos, si no tenemos soberanía, no tenemos poder de decisión sobre nada. El otro vicio es la ilusión democrática de los contratos de participación productiva. ¿Por qué? Porque el artículo 150 de la Constitución exige aprobación parlamentaria para contratos de interés público nacional, especialmente con transnacionales. ¿Cuál es el mecanismo de ilusión? Bueno, los CPP, que se presentan como acuerdos técnicos para evadir el escrutinio legislativo. Es un contrato de interés público, la vía constitucional tiene que ser revisar por la Asamblea Nacional, filtro previo, y la vía que establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos es contratos de participación productiva de ejecución directa. Hay una simulación jurídica que rompe el equilibrio de poderes, el check and balance, y anula la protección de la soberanía.
el desmantelamiento fiscal y la violación de la reserva legal tributaria. Ese es otro vicio, que es el artículo 317. El estándar histórico es que el impuesto de extracción sea del 30%, mejor dicho, la regalía sea del 30%, porque hay distintas figuras: regalía, dividendo e impuesto sobre la renta. Eso es otra cosa. La Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada delega en el Ejecutivo la fijación discrecional de las regalías y pueden reducirla al 1%. Y elimina el impuesto de extracción legal sin base legal expresa. Es decir, hay un daño patrimonial estructural y una usurpación de la potestad legislativa. Algunos compañeros plantean que por cada millón de barriles exportados perdemos 7.300.000 dólares. 7 millones, prácticamente 7 millones y medio de dólares por cada barril. Y ya se llevaron 150 millones de barriles. ¿Cómo les quedó la pérdida? Es brutal, brutal. La entrega. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias económicas? La regresividad del patrimonio público, la regresividad y el patrimonio intergeneracional se ven afectados, violando el artículo 19, que prohíbe expresamente medidas que desmejoren los derechos sociales, el artículo 311, que es la sostenibilidad y la pérdida de la renta mínima garantizada, que descapitaliza al Estado, y el impacto generacional es que esa extracción de recursos sin captura del valor transfiere la riqueza nacional a operadores privados, trasladando el costo social al Estado. O sea, lo que les estoy diciendo es que hace inviable al Estado. No va a haber nación, no va a haber Estado si no recuperamos la soberanía. Ese es el tema de lo que nos estamos jugando. Entonces, hay también fallas estructurales, porque estás renunciando a la inmunidad de jurisdicción. El artículo 151, los contratos de interés público deben regirse por tribunales nacionales. El arbitraje es excepcional y regulado. Bueno, el artículo 8 de la ley, de la reforma del 2026, permite cláusulas de arbitraje internacional automático, sin autorización de la Procuraduría. ¿Cuál es la consecuencia? Una subordinación normativa extraterritorial y la exposición letal a laudos arbitrales. Entonces, la inmunidad de jurisdicción de Venezuela se pierde. Es ilegal, es inconstitucional, pero además la inmunidad de jurisdicción es irrenunciable. Artículo 5 y artículo 151. Entonces, en síntesis, la ley es una mutación constitucional, porque lo que hicieron fue una arquitectura legal para la privatización funcional. Porque la capa 1, el fraude constitucional del 203, la despatrimonialización 12, 302, 303 y 317, opacidad y elusión, violaciones del 141, 145 y 150, pero además renuncia a la jurisdicción, a la inmunidad de jurisdicción, que es una sumisión internacional. Todos estos vicios suman. Todos estos vicios sumados no representan errores legislativos, constituyen un sistema sistémico integral que deroga de facto el modelo económico de Estado social de derecho establecido en la Constitución. Allí les estoy mostrando la matriz de la colisión normativa del 203, del 12, 150, 317, 311, 141, 151. Ahí está la matriz. Se las dejo para que ustedes la analicen. Y nosotros creemos que hay que, como ya se hizo en el recurso de nulidad por inconstitucionalidad, que hay que pedir la nulidad absoluta y la inexistencia jurídica de todos los efectos de esa ley por fraude a la Constitución. Y se solicita una medida urgente de suspensión de los efectos para evitar el drenaje fiscal y evitar el hecho cumplido con las transnacionales. Y hay que restablecer el régimen jurídico anterior, que era el que más nos beneficiaba. Esta es una advertencia a los abogados de las transnacionales, que se van a tener que enfrentar tarde o temprano, cuando un gobierno decente y soberano
llegue al poder